La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos confrontando la obra del Espíritu Santo con lo que se camufla en el ser humano. Y a mí me ha ayudado mucho, ¿sabe por qué? Porque estoy aprendiendo a no confundir la obra del Espíritu Santo con la obra de algún ser humano por ahí, o con la obra del alma, o con lo que es peor, con la obra del diablo. Recuerde que todos estamos llenos de algo. Usted y yo estamos llenos de alguien. ¿Qué pasó? La llenura del Espíritu Santo no es algo que venga porque Dios esté como derramando así. No, es algo que el cristiano busca. Estar lleno del Espíritu Santo depende de ¿con qué llenas tu mente? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Con qué estás llenando tu vida? ¿De televisión, de redes sociales? ¿De qué? ¿De qué? Ahora, el Señor nos selló, y nos selló nada más ni nada menos que con su Espíritu Santo. ¿Sí o no? Lea ese segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1. Ese fue el tema de anoche, pero yo quiero hacerle notar algo. Versículo 21. Léalo conmigo, por favor. Dice, y el que nos confirma con vosotros, otra vez, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Bueno, el tema estaba en el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto lo estudiamos ayer. Quiero leer el versículo 21 porque quiero enfocar esta palabra en lo que hemos enfocado las otras funciones del Espíritu Santo, unción. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. A ver, la unción, ¿usted sabe qué es la unción? ¿Usted sabe cómo opera la unción? ¿De qué se trata la unción? Cuando hace 19 años ya, ¿qué hace que? Todavía me acuerdo como si fuera ayer, la primera vez que entré a una iglesia cristiana. El pasado 1 de marzo hizo 19 años ya. Tremendo. Pero cuando yo llegué a una iglesia cristiana, se hablaba del Espíritu Santo y era muy hermoso esos tiempos, esos seminarios sobre el Espíritu Santo eran particularmente especiales y muy hermosos porque no se hablaba de otra cosa sino del poder del Espíritu de Dios. Y la unción era el power, era el fuego, la presencia, las lenguas de fuego en el cristiano que cuando hablaba era como que soltar una espada. Y todas esas cosas, que no todas tenían base bíblica, pero que hermano, el Señor aprovechaba para derramar una presencia impresionante en medio de su pueblo. Pero yo me di cuenta unos años después que yo no sabía qué era eso. Yo no sabía qué eran las arras, no sabía qué era el sello, no sabía qué era la unción. Y entonces, estudiando, pues ya hemos hablado de esto.
Solo que quiero enfocar la unción de una manera como más práctica para que podamos aprenderla o entenderla mejor. A ver, quiero decirle que en el Oriente el untarse aceite, sí, el ungirse, era muy común, ha sido común y fue muy común en ese tiempo. Le voy a explicar algunas cosas. En el caso de las ovejas, uno de los mejores pesticidas que se le podía aplicar a las ovejas era el aceite, y el aceite de oliva. Había una clase de animalitos, piojos, moscas, yo no sé cómo se llamaría eso, que se le metían a la oveja, iban subiendo hasta la oreja, y cuando esos animalitos se metían en la oreja de la oveja, la mataban. Entonces lo que hacía el pastor era ungir la oveja desde pequeñita. Cada determinado tiempo le untaba aceite, evitando así que el animalejo se trepara hasta las orejas. Si hablamos de los seres humanos, en aquel tiempo, diría alguien, no había mucha abundancia de agua y la práctica del baño diario no se hacía. La gente no se bañaba a diario. Había que caminar largas distancias, se sudaba mucho, y lo que se hacía era ungirse con aceite, o sea, untarse aceite en todo el cuerpo para protegerlo de mosquitos, de bacterias, de infecciones, de todo lo demás. Pero un día el Señor escoge un pueblo, hace todo lo que usted sabe que hizo: Abraham, Isaac, Jacob, Egipto. Y cuando salen de Egipto, al Señor se le ocurre esto. Acompáñeme a Éxodo capítulo 30. Usted sabe que todo lo que está en el Nuevo Testamento debe de tener una tipología en el Antiguo. ¿Lo sabe? Sí. Asimismo, esta tipología pertenece a algo que está en el Nuevo Testamento, a alguien. Éxodo 30, del versículo 22 en adelante, léalo conmigo. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, eso es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Mire que esto es una tipología, porque esas especias están dando a conocer la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Esas especias lo único que están revelando allí es la personalidad, el carácter del Señor Jesús. Y el aceite de la unción es la tipología del Espíritu de Dios. Así que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento cómo Dios manda a ungir a sacerdotes, a reyes, a profetas. Sería interminable empezar a mirar cómo se derramaba el aceite sobre la vida de la persona que había sido escogida para un fin especial en el Señor. ¿Qué significa ese aceite? ¿Qué significa el que por ahí en un salmo diga: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Y esa unidad la tipifica el salmista presentando la escena de cómo es ungido Aarón, cómo el aceite lo cubre, lo va cubriendo y baja hasta los pies. Y ahí uno se queda como plop, como que
¿Qué tendrá que ver? Así que el significado de la palabra unción y ungir, tanto en el hebreo como en el griego, nos da una luz de qué se quería tipificar con el aceite de la unción. Entonces, en el hebreo, la palabra unción significa esto: frotar con aceite, pintar, hacer distinción. Eso significa la palabra unción en el hebreo. Póngale cuidado a esto. Frotar no tiene mucho, frotar con aceite no tiene mucha importancia. Pintar, coger una brocha, no. Pero cuando dice hacer distinción, entonces ahí uno se inquieta y dice, ¿hacer distinción? ¿Ungir es hacer distinción? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces el griego significa esto. Unción en el griego significa otorgamiento especial, otorgamiento, concesión especial, consagrar a un oficio o servicio religioso. Esto me dice otra cosa. Hacer distinción, claro, porque lo que dice el griego, que es más claro que el hebreo, dice que se le otorga, se le hace distinción a la persona porque se le otorga algo especial, se le consagra a un oficio o a un servicio religioso. Ya entonces uno empieza a pensar, el aceite tipifica la consagración, la distinción especial que se le hace a esa persona que se le está untando aceite. Ungir tiene casi los mismos, el mismo significado, pero aquí hay algo que lo diferencia. Ungir tiene el mismo significado en el hebreo que la unción: frotar con aceite, pintar, hacer distinción. Es el mismo número. Pero cuando vamos al griego, oiga esto, ungir, no unción, ungir significa esto: como partícula que une, como partícula de unión, dice así, como una partícula que hacía falta en dos cosas que estaban divididas y viene una partícula y los une. Como partícula de unión, ungir con perfume, suntuoso, exquisito. Y ya aquí, entonces, empezamos a entender algo. Por eso es que la Biblia dice que en la unción viene bendición y vida eterna. Porque yo me doy cuenta que lo que se quería hacer en la ley antigua, en el antiguo pacto, cuando se ungía, era unificar ese ser, unificarlo. Se llama, bueno, ahora le digo, unificarlo en un solo ser para ese servicio que se le llamó. Decirle, mire, ahora usted está todo su ser determinado a servir para esto que ha sido llamado. Un rey, cuando se ungía, se le consagraba todo su ser, todo, a ese servicio de rey, a esa función de rey que se le había sido llamado. Yo me doy cuenta que el aceite determinaba unidad. Ahí pude entender por qué el Salmo 133 es ese, que dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidad, juntos y en armonía, y lo compara con el aceite que va cubriendo a Aarón. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros ahora en este tiempo? Tendríamos que volver a la semana pasada, donde hablamos de la unidad, de la importancia de la unidad en la iglesia que no se ha dado, y yo no sé hasta cuándo no se dará. Tendríamos que hablar, hermano, que nosotros como iglesia estamos muy mal si no entendemos lo que es la unidad. Porque muchos han tratado de unificarse y no lo han logrado, porque se han querido unir en la carne y no han podido. Pero lo que yo estoy viendo allí es que la presencia del Espíritu de Dios viene al creyente
para unirlo como cuerpo de Cristo. No me escuchó. Lo que yo entiendo es que el Espíritu de Dios viene y unge al cristiano, al creyente, para darle una unidad con el cuerpo de Cristo, para hacerlo consciente de ese llamado a formar parte de la iglesia en este tiempo, hermano. Y ahí es donde volvemos otra vez al estudio de la unidad. No nos hemos dado cuenta. No sabemos ni para qué nos llamó el Señor. Creemos que el Señor nos llamó solo para bendecirnos, solo para exaltarnos, solo para sanar nuestras enfermedades. Sí, es parte de su llamamiento, pero no es solamente para eso. No, qué pena. El Señor nos mandó a hacer un trabajo como cuerpo, como equipo, y para eso necesitamos la unidad que solamente la unción del Espíritu Santo le puede dar a la iglesia. Y se lo voy a ir mostrando por la palabra, se lo voy a ir mostrando. Recuerde estos pequeños detalles que solamente encontramos en el idioma original que fue escrita la palabra. Como partícula de unión, esa es la unción, el ungir, como partícula de unión. Me uno con Dios. Cuando una persona es ungida, bueno, pasemos a este tiempo ya, ¿sí? Dejemos atrás el Antiguo Testamento. Necesitaríamos comprar galones de aceite en este tiempo y estar ungiendo la iglesia para lograr una unidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? No, porque esto era una tipología. El aceite, cuando se derramaba sobre una persona, era símbolo de que el Espíritu de Dios venía sobre él a usarlo. Pero si nosotros volvemos a la preparación de la unción santa, nos damos cuenta que ese aceite fue preparado con aquellas especias que representan el carácter de Cristo, la personalidad de Jesús, lo que significa que la unción es Cristo mismo. ¿Es quién? Y si la unción es Cristo mismo, Lucas capítulo 4, Lucas, está haciendo la entrada el Señor Jesús, está haciendo la entrada a su ministerio. 4:18 de Lucas. Y dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire que el Señor Jesús se declara: yo soy el ungido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De hecho, los unitarios entendieron algo que el trinitario no había podido entender. El unitario, en su afán por defender la doctrina de la unicidad, él dijo que Jesús era único, que no necesitaba a nadie más porque en él estaba Dios, que él era Dios y que no había ni Padre ni Espíritu Santo. Ellos se resbalaron, se desconectaron de la verdad bíblica, pero entendieron algo, que en el nombre del Redentor aparecen las tres personas de la deidad. El Señor Jesucristo contiene el Señor, el Padre, Jesús. ¿Qué pasó? Jesús, el Hijo, y Cristo, el ungido. Así que en la presencia del Señor Jesús está el Padre y el Espíritu Santo allí. Por eso Colosenses dice que en Él habita corporalmente todo el poder, toda la gracia, toda la potencia de la deidad. Pero esto no quita lo que la Biblia dice, que es un solo Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero volvamos a la unción. La unción es Cristo mismo, ¿sí o no? ¿Se está dando cuenta? Él viene y dice:
Estoy ungido por el Espíritu de Dios para salvar a los que estaban condenados, hacer sanidad interior a los que estaban quebrantados de corazón, darle libertad, liberación a los que estaban cautivos, ciegos y oprimidos. Ahí, en ese texto, lo está diciendo. Así que sobre Jesús está la unción. Pero la unción viene ¿de quién? Del Padre. ¿A través de quién? ¿Otra vez? No se confunda. Que si nosotros tenemos un orden claro de los principios bíblicos, no nos vamos a confundir. Le oramos al Padre en el nombre de Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero yo conozco cristianos que dicen así: y yo le oré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, y yo le dije al Espíritu Santo. No nombran a nadie más. Y entonces ellos van a orar y Espíritu Santo. No, la Biblia tiene un orden. Y la Biblia dice, si orares al Padre en mi nombre, pero Romanos dice que Él es el que nos guía, porque pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe. ¿Se da cuenta? Entonces, a nosotros nos unge Dios a través de su Espíritu, pero resulta que la unción se la dio toda al Señor Jesús. Y Él es el que nos unge con Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Es Jesucristo el encargado de esto. Miremoslo. Ya usted vio Lucas capítulo 4. Ahora mire conmigo Hebreos capítulo número 1. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos, ¿no? Este está fresquito todavía en nosotros. Hebreos el capítulo número 1, el versículo número 9. Léalo conmigo, dice la palabra del Señor. 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Está hablando del Señor Jesús. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos, el capítulo número 10. Porque a veces, hermano, uno no sabe ni cómo, ni cuándo, Mire, nos dejamos enredar tanto de la misma ignorancia que nos asistía, que decíamos que el que no hablara en lenguas no estaba ungido. La Biblia no dice eso. 10:38, Hechos capítulo 10, versículo 38. Bueno, 37, para que lo entendamos mejor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Quién nos unge? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Espere, es importante aprovechar el tiempo. Si sigo adelante, de pronto me quedo corto de tiempo y no le puedo explicar esto. Al no entender la Biblia, nosotros los ministros hemos usado de cosas tipológicas, y muchos se quedaron en el Antiguo Testamento. Hombre, y Dios es tan bueno que funcionaba. Entonces, noche de unción, y preparaban el galón de aceite, noche de unción. Entonces hágase todos aquí una rociadora. Hermano, ¿eso es tipológico o no? No, yo le pregunto, ¿eso es tipológico? Porque en el Nuevo Testamento, solo para una acción, óigame, solo para una función se recomienda el aceite, y es para orar por los enfermos. ¿Ah? ¿Dónde está eso?
Santiago capítulo 5, versículo 14, ahí está. Pero le explico, por no entender la palabra, entonces nos dejaban como más confundidos cada vez. Recibe el Espíritu Santo y uno salía con el vestido, con la ropa manchada de aceite, pero no sentí nada. Entonces, ¿yo qué? Yo como que yo no le caigo bien a Dios, yo no hablo en lenguas, yo como que no le caí bien a Dios, entonces no estoy ungido. Y la confusión en el cristiano y la percepción de que Dios tenía niveles de cristianos, como que en el cielo también habían estratos, y no entendíamos que el Señor Jesús vino a predicar en contra de los estratos. Él le dijo a los escribas y fariseos: hipócritas, a ustedes les gusta que los llamen rabí y que les den las primeras sillas en las reuniones, aparentones, les gusta el estatus, les gusta que los hagan ver como mejores que los demás, cuando en el reino de los cielos no hay ni varón ni hembra, ni esclavo ni libre, ni griego ni escita, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Sí puede decir amén a eso o no? Entonces el hecho de que si usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, que esa fue una mentira que caminó muchos años en la iglesia, entonces la gente decía: yo creo que yo no soy salvo, porque bien sinceros no habían entendido lo que dice la Biblia y decían: ¿por qué Dios no me habrá perdonado? ¿Qué será? ¿Será que por qué no me habrá bautizado en lenguas? Y en ninguna parte de la Biblia se encuentra el tal bautismo en lenguas. Y la unción del Espíritu Santo se volvía un enredo, se volvía un embrollo y se volvía una confusión en la mente del cristiano, de tal manera que en vez de ser para bendición, era para confusión, para desánimo. No, yo le he orado tanto tiempo al Señor, he ayunado para que el Señor me bautice en el Espíritu Santo. Si es que el que no está bautizado en el Espíritu Santo no es ni cristiano, ya eso lo hemos hablado. Porque cuando el Señor lo recibe a usted como hijo, lo incrusta en el cuerpo de Cristo, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora después viene y lo llena, que ya hablamos de la llenura, ¿no? El martes fue que hablamos de la llenura, eso. Lo llena, pero eso es muy diferente al bautismo. Ahora, la unción, ¿qué es la unción? Oiga, ¿qué es la unción? ¿Cómo podría usted describir la unción ahora que se da cuenta que el ungido es Jesucristo, el Señor? ¿Qué es la unción? Jesucristo en mí. Pero no es de cuento, no es de charla, no es decir: Cristo está en mi vida. Y todo el mundo: amén, ¿dónde está Cristo? Aquí. Sí, demuéstrelo. Muéstrelo con hechos. ¿Usted camina en la carne o camina en el Espíritu? Ahí está. Ayer nada más lo veíamos, antier igual. Todo el mundo está lleno de algo, si hablamos de llenura. Pero vemos cómo la Biblia dice que algunos se llenaron de ira, otros se llenaron ¿de qué? De enojo, otros estaban llenos de inmundicia, llenos. Pero usted y yo, si estaremos llenos del Espíritu Santo, porque el que está lleno del Espíritu Santo, ese está ungido. Eso no es cuestión, hermano. Mire, era tanta la confusión que la gente pensaba que salía una administración, que lo ungían con aceite y ya estaba listo para irse al ministerio, y que estaba, porque lo paraban aquí y lo nombraban pastor y lo llenaban de aceite, y se iba a cometer errores porque era un inmaduro, porque nadie le había enseñado, porque nadie le había hecho una sanidad interior. Se iba, hermano, a maltratar la gente, y ungido, y según esa unción de él le serviera para maltratar la iglesia, para hacerle daño a la iglesia, cuando Cristo nunca le hará daño a nadie. ¿Se está entendiendo lo que le digo? Hermano, es una confusión terrible. Entonces estoy ungido porque me vaciaron medio frasco de aceite en la cabeza, pero yo me mantengo en redes sociales, yo me mantengo distraído en la televisión, de Cristo no me lleno, de palabra no sé nada, no tengo una comunión con Dios. Digo que soy cristiano, pero ni pienso en Él, ni pienso en Cristo. Pero me ungieron y estoy ungido y hablo en lenguas. No, hermano. La unción es la presencia activa. Y puede que esté, yo no niego,
Todo cristiano tiene las arras del Espíritu, esa cuota inicial, tiene el sello, el Espíritu de Dios en él. Pero muchos lo tienen contristado, otros apagado. Que ese fue otro estudio que ya hicimos. Y se dicen cristianos, pero la manifestación de un cristiano de esos es en la carne, lleno de ira, lleno de pleito, lleno de contienda. No se le puede decir ni esto así porque ya está respondiendo con irritación, se deprime, se mete en problemas, se mete en negocios raros, se acelera. Y cuando está en problemas por una mala decisión que tomó, entonces está lleno de preocupación, no del Espíritu Santo. No está ungido, porque la unción es la presencia del Señor Jesús activa en tu vida y en mi vida, haciendo lo que Él sabe hacer, haciendo lo que Jesucristo sabe hacer. ¿Qué sabe hacer el Señor Jesús? Ahí está el carácter del Señor Jesús. Gálatas 5:22, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí demostramos que estamos ungidos. ¿Qué pasó? Pero dolorosamente, al no entender, engañábamos a la gente haciéndole creer que porque le vaciamos un tanto de aceite, usted está ungido. Y la decepción tan terrible que al otro día, no, esa misma noche, todavía untado de aceite, iba a pelear con la esposa. Se me levantó el diablo a través de mi esposa. Yo que iba tan lleno de Dios. ¿Lleno de Dios por qué? Si todo el día se la pasó alegando allá en el trabajo. Y lo último que hizo fue meterse a Facebook y estar una hora allá llenándose la cabeza de basura. Vino y le echaron aceite y ya salió ungido. Como no hay una presencia de Dios manifiesta en él, llegó a la casa, la esposa le dijo algo que no le gustó, la agarró a cantaleta, gritos, peleas, terminó durmiendo donde la mamá y le echa la culpa al diablo. El diablo, no él que no ha cuidado la presencia de aquel que es el ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo. Jesucristo, ¿dónde anda? ¿Dónde está? Pero que esté manifiesto, que se manifieste Cristo, no las obras de la carne, que se manifieste Cristo. No angustia, desesperación, estrés, no, hermano. Nos podemos bañar aquí de aceite. Mire, podríamos comprar una caneca de 55 galones y todos empaparnos de aceite. Uy, qué unción, estamos ungidos hasta los huesos. Si quieren nos ponemos a remojar en aceite, metámonos un mes allá así. No establezcamos una comunión con el Señor y nada pasa. Ya fuiste ungido, que se manifieste esa unción. Ya el Espíritu de Dios está en ti, ya Jesucristo está en ti, lo hemos leído. El que tiene mis mandamientos, mi Padre le amará. Vendremos y haremos morada con Él y en Él. ¿Quiere más unción, hermano? Que la presencia del Todopoderoso esté en usted y en mí. La situación es, ¿se manifiesta? O tenemos apagado por ahí al Espíritu Santo y a Cristo lo tenemos olvidado y estamos haciendo las cosas en la carne, como nos parece, como aprendimos en el mundo y llenos de afán. Y es que olvídese que si yo no hago las cosas nadie las hace. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde? Por eso yo llegué, hermano, un 1 de marzo a una iglesia cristiana y cuando vi ese hombre que era mi pastor, que yo lo acepté como pastor porque dije aquí me quedo, lo vi lleno de ira, con una vena aquí brotada y otra aquí, rojo de la ira, echando a la iglesia que se larguen todos, que hay un pastor que se está robando las ovejas y ustedes se están dejando llevar, si quieren lárguense en todos, que por uno que se vaya vuelven 10, lleno de ira. Y al rato que se le quitó la ira dice que vamos a ministrar. ¿Y qué es eso? No, que pase allá, que él le ponga la mano. No, yo me volé, yo me fui. ¿No ve que yo venía del mundo con una ira impresionante y yo pensar que otro más lleno de ira que yo me iba a poner la mano? Y dije, no, ¿qué tal? No, que unción, que vamos a ungir la iglesia. La iglesia ya no ungió el Señor. El Espíritu Santo está en ti. Ya estamos ungidos. Lo que tenemos que hacer es cuidar, óigame, y manifestar la presencia del ungido del Señor. Eso es
Cuidar, hermano, ser personas espirituales, alimentar el espíritu, permanecer escuchando palabra, permanecer meditando en la palabra. Pablo dice, orad sin cesar. Pero el que se sienta al frente de un televisor, hermano, a ver 1 hora o 2 noticieros, se llena, hermano, de los accidentes y se para de ahí con temor. Me da miedo salir a la calle porque la cosa está tan difícil. Ese ya no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de miedo, está lleno de temor. Y ya no está ungido por el Señor, está ungido por un pánico. Y claro, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Señor Jesús está activo en la vida de un cristiano, hay una unidad con toda la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Caminamos de acuerdo a sus propósitos. Oiga, hacemos lo que es bueno, no le hacemos mal a nadie. Nunca esta boca se abre para maldecir a nadie, porque yo estoy unificado con el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo estará ungido o no? Es que esa es, hermano. Cuando yo estoy unido al cuerpo de Cristo, no hay mayor unción que el cuerpo del Señor Jesús. Pero cuando ando de pelea con usted, cuando grito a uno, cuando siento que otro es indigno, cuando hablo mal del hermanito porque no me cae bien, cuando le dejo de saludar a otro, ¿cuál unción? Si la unción unifica, el Espíritu de Dios unifica. Por eso Pablo en Efesios 4 dice, guardando la unidad en el Espíritu. Perdón, la unidad del Espíritu. Guardando la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, no del pleito, de la contienda. Y nos fuimos a un cuento, hermano, de que la unción era salir con los zapatos llenos de aceite. Uy, estoy ya hasta pesado de la unción. Uy, esta presencia del Señor. ¿Cuál? Eso no es verdad. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 20. Mire ese versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sí la tenemos o no? Léalo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las... Míreme acá. ¿Será mentira eso que dice la palabra? Cuando te dice, tú conoces todas las cosas. ¿Ah? Tú conoces todas... Sí, pero en el Espíritu yo puedo conocer. ¿Quién más tiene el Espíritu de Dios? Porque veo las manifestaciones del Espíritu Santo en otra persona, en un hermano. Pero también me doy cuenta quién anda en la carne y no está lleno del Espíritu de Dios, sino de ira, de envidia, de celos, de amargura, de resentimiento. Y entonces, a esas personas evito, oro por ellas. ¿Ah? Él dice que conocemos todas las cosas, ¿sabe por qué? Porque el espiritual juzga todas las cosas. ¿Sí o no? Primera carta a los Corintios, capítulo 2. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermano, qué bueno que ajustemos muy bien este concepto. Muy inquieto por tantas cosas que se decían en la iglesia. Aparte de chismoso, yo fui muy incrédulo en lo que decía el hombre si yo no lo veía en la Biblia. Eso es lo que yo le recomiendo siempre, hermano. Por favor, nunca coja confianza con nadie. Nunca se confíe a lo que un hombre diga. Vaya a la Biblia. Si la Biblia no está diciendo eso, que ese hombre, que esa mujer está diciendo, no lo crea. Su seguro de vida no es un predicador, su seguro de vida es la palabra. Y cuando yo empezaba a escuchar que los hermanos que han sido bautizados en lenguas, que están ungidos por el Señor, que se pongan de pie y vamos a adorar al Señor en lenguas, pero los que no tienen lenguas, los que no han sido bautizados en lenguas, los que no hablan lenguas, quédense allí sentaditos recibiendo de los que ya tienen el Espíritu Santo. Yo dije, estos son estratos. Hay cristianos 1A y hay cristianos 1B. Entonces yo no entiendo porque 18 meses leyendo la Biblia sin quien me la predicara, sino leyendo letra. Yo entendí que el Señor Jesucristo fue el enemigo número 1 de los estratos. Él le pegó, hermano, ¿sabe qué dijo? El que no se haga y se convierta como un niño no tiene estatus de ninguna clase. Él no reclama
importancia de ninguna clase. No, un niño nadie lo escucha, a un niño nadie le da importancia. Y el Señor dijo, mire, si no os convertís y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Todos llenos de orgullo, sintiéndose más que los demás, sintiendo que el ungido de Jehová, no me toque. Hombre, yo conocí personas que decían que no le daban la mano a uno, que porque uno los contaminaba, que yo no sé, hermano, tan raro, yo todavía no entiendo lo que yo escuchaba. Pastor, ¿y usted por qué no le da la mano a uno? No, me contamina, se me pierde la unción donde yo le dé la mano a usted. Y yo decía, ¿qué? Y entonces no salude a su papá ni a su mamá, que ellos como son idólatras lo contaminan. Entonces yo dije, ¿será que Dios es tan débil que puede tener más poder un brujo, un hechicero, un idólatra? ¿Esa es la clase de unción que ellos dicen que hay en ellos? Que sale corriendo cuando una persona natural o una persona que no está en el nivel, escúchame que esto es un estatus, esto es un estrato, en el nivel de unción que ellos dicen tener. Y mucha iglesia creyó en ese cuento. Y por eso era que le hacían fila a los pastores diciéndole, pastor, como a usted que Dios lo escucha más, ¿y por qué me va a escuchar más a mí? No, los pastores aceptaban, sí, hermanita, sí, pero métase con el Señor, hermano, yo voy a orar por usted, sí, es que Dios a usted lo escucha más. Hombre, la sangre que lo lavó a él, me lavó a mí. Y esa sangre me da dignidad para entrar directamente al trono de la gracia, ya, hablar con papá directamente. Esa es otra cosa, que hay ministros que dicen que no, que Dios no habla. Antes de llegar a una iglesia cristiana, Dios me habló y empezó a hablarme y a dirigirme y me quitó lo más bonito que yo tenía, pero me lo decía con un cariño que me convencía siempre. Y llego yo a la iglesia y me dice que Dios no habla. Esos hermanos que dicen que esta mañana tomaron tinto con el Señor y que les dijo. Y yo decía, bueno, yo no tomé tinto con el Señor, yo me lo tomé solo, pero Dios sí me habló. Y el resultado, hermano, es que toda decisión que yo tomé de lo que Dios me dijo fue para bendición. Dios nunca me dejó avergonzado. Dejé una orquesta que estaba, hermano, a punto de ser conocido a nivel nacional e internacional. Dejé un mariachi que me producía plata impresionantemente. Yo dejé todo eso y Héctor va a aguantar hambre con un papá como el que me recogió. Ay, hermano, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué dejarnos engañar por por ignorancias de otros tiempos? Hermano, ya usted no sea como los inmaduros que andan buscando que alguien les imponga las manos y les eche aceite. No digo que no, respeto mucho eso. Cuando Dios dirige a que alguien, hermano, le imponga las manos a otro, señores, ¿de quién le está poniendo las manos? Mire a ver. Y si a mi jefe el Señor lo lleva y lo inspira a que me atolle aceite, yo me dejo. Pero yo tengo claro, esa es una tipología del Antiguo Testamento, porque la unción ya está en usted. ¿Lo leyó o no? No hay necesidad de que nadie te unja. Directamente te ungió el ungido de Dios, Jesucristo el Señor. Y nos dio el Espíritu Santo para que caminemos en esta tierra como espirituales, no como carnales. Esa es la diferencia. Pero ahora en día es tan difícil distinguir el cristiano que está lleno de emociones al cristiano que está lleno del Señor. ¿No ve que ya las iglesias todas participan de todas las fiestas? Cualquier fiesta, hermano, entonces engalanan todo y vamos con el mundo. Y se enojan y gritan. ¿Usted cree, hermano? Una vez yo conocí jugando fútbol y el más peleón de todos era un cristiano jugando fútbol. Oiga, era el más peleón. Y el cristiano, y eso lo tocaban y peleaba y golpeaba y se enojaba y que es cristiano y lleno de ira. Y resultó que cuando llegué a la iglesia me lo encontré en la iglesia y era semejante ungido del Señor allá y yo conociéndole palabrotas a él en el campo de fútbol. Son cosas, hermano, que confunden la iglesia y que no van de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hermano, estemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Quién dice amén?
Estemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. La unción vino a unificar la iglesia para hacer un trabajo en esta tierra. La unción, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a unificar la iglesia para que hagamos, hermano, lo que es correcto, lo que Dios determinó que se tenía que hacer. Lea ese versículo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque el mismo Espíritu de Dios, mire, yo no sé, yo no entiendo, hermano, pienso que es la pereza. Yo no entiendo por qué ir a un adivino o por qué asistir a una iglesia de profecía, de la profecía en la línea del pacto antiguo. Los profetas ya no adivinan en el futuro. Los profetas del Nuevo Testamento, y bueno, ya eso lo hemos estudiado. Se lo digo para que lo afirme allí en su corazón. Los profetas del Nuevo Testamento no tienen la misma función del Antiguo Testamento. Ya no están. Hebreos capítulo 1, versículo 1. En otro tiempo, el Señor Dios habló a los padres por los profetas, pero en este tiempo está hablando por el Hijo, ya no por los profetas. Y entonces, ¿qué necesidad? Si queremos saber el futuro, ¿sabe quién nos dice qué va a pasar mañana? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. Y os hará saber todo lo que ha de venir. ¿Quién es ese? ¿Quién lo hace? Pero la dificultad está, hermano, es en saber cómo permanezco yo conectado con el Espíritu de Dios. ¿Cómo permanezco yo con el Espíritu Santo activo en mi vida? ¿Cómo? Pues no distraído en las cosas del mundo, hermano. Porque es que es terrible, hermano, empezar a preguntarle a un cristiano que tiene problemas. Hermano, y cuénteme una cosa, descríbame su día. No, en la mañana reviso el Face. En vez de orar, a las 6 de la mañana está revisando el Face. A ver cuáles son los videos de moda, y entonces, este publicó este, y se la pasa 1 hora, como menos, ¿no? Y se va a trabajar. Y en el trabajo, a muchos hermanitos los han suspendido y hasta los han echado porque les han comprobado que mantienen metidos en las redes sociales. A mediodía, en vez del almuerzo es el Face, YouTube, otra hora, y van 2 en el día. Y entonces tienen que trabajar. Digamos que en el trabajo no pasa nada. Sale del trabajo y lo primero es revisar a ver quién le escribió, quién le contestó. Eso si la empresa es seria y le dice, teléfono no. Porque si no, lo hemos visto. Porque si no, ellos viven en pleno trabajo y dele. Distraídos, hermano. Que llenos del Espíritu de Dios ni que nada, hermano. Llenos de mundo, llenos de actualidades, llenos de videitos. Ahí, metido. Y van 3 horas. De pronto van al culto, hermano, porque si no van al culto, la noche entera se la pasan hasta que se van a dormir. Otros complementan con la televisión y son 1 o 2 horas ahí viendo noticieros. Y entonces, ¿cuánto tiempo vio noticiero? 1 hora. ¿Y cuánto estuvo en redes sociales? 3 horas, 4 horas en el día, 28 horas en la semana. 120 horas en el mes. ¿Y qué tanto tiempo meditas en el Señor, te regocijas en Él, hablas con Él? ¿Cuánto tiempo te la pasaste por ahí arrinconadito, hablándole al Señor, deleitándose en su hermosura, diciéndole, Señor, me voy a quedar aquí callado para que me respondas a lo que te he preguntado? Si me duermo, háblame en sueños, pero este tiempo te lo voy a dedicar a ti. Aquí estoy sentado, acostado, tirado en el piso, pero aquí estoy para ti, Señor. No, distraído, aquí y allá, televisión, en redes sociales, y al final queremos estar llenos del Espíritu Santo. Qué absurdo, hermano, qué contradicción. No podemos decir que estamos ungidos si el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo no están manifestándose en nuestra vida. Nos toma por sorpresa, llenos de Face, llenos de YouTube, llenos de noticieros. Nos toma por sorpresa una situación difícil, alguien nos confronta, alguien nos habla duro, nos insulta, y la reacción demuestra de que estamos llenos de carne, llenos de emociones, llenos de pasiones. Explotamos, ¡buah! Y después, es que me hizo dar rabia, la rabia de los perros. Se airó y se justificó. Hombre, escúcheme, no hay nada más bonito que esto. En los momentos inesperados
en los eventos inesperados, en las cosas que suceden de repente. ¿Sabe por qué son bonitas? Porque manifiestan en ti y en mí el depósito que tenemos. Cuando usted ante una situación sorpresa, ¡tarán!, llegó, y usted reaccionó con prudencia, con calma, de una forma reflexiva y sabia, está lleno del Señor, está ungido. ¿Sí o no? Pero alguien vino y quítate de ahí, pues quítame. Es que le van a dar rabia a uno, hermano, pues uno es cristiano, pero tampoco. ¿De qué está lleno? ¿Del Espíritu de Dios, tal vez? ¿Ungido? No, hermano, no erréis, porque esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, es terrenal, animal y diabólica, dice la Biblia, ¿no? Entonces la unción, ya usted está ungido, hermano. No descuide esa unción, como quien vive limpiando el aceitico, ¿entiende? Para que no se contamine, así, como quien vive activando esa presencia del Señor. Ahí está, ahí está. No nos descuidemos, usted ya está ungido. Dígale a la persona que tiene a su lado, estás ungido. Oiga, capacitado, listo y dispuesto para toda buena obra. Otra vez, capacitado, listo y dispuesto para toda buena obra. Capacitada, lista y dispuesta para toda buena obra. Ya el Señor hizo el trabajo. Oiga, y no me diga que son a unos poquitos, porque a partir de la cruz del Calvario se estableció el todos de Dios. A todos el Señor nos dio. Dije a todos. No a unos poquitos y a otros no. No seleccionó. No hay niveles, no hay estratos en la vida cristiana. Todos fuimos lavados por la misma sangre. Todos fuimos redimidos por la misma sangre. Jesucristo pagó el precio total por tu libertad y por la mía, por tu sanidad y por la mía. Hermano, Él pagó el precio total por tu prosperidad y por la mía, por tu paz y por la mía. No por unos sí, por otros no. Nos ungió a todos. Nos dio un ministerio, el de la reconciliación, a todos. Y el Espíritu de Dios está en todos nosotros. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.